Antropología en Honduras, en su semana número 6, que se está desarrollando desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre con el apoyo del Centro Arte y Cultura de la Universidad. Mi nombre es Carmen Julia Fajardo, coordinadora de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tengo el inmenso placer de moderar esta actividad académica en la que participan como expositores importantes profesionales nacionales e internacionales. Recordarles que este evento se está retransmitiendo por Facebook de la UNA, Valle de Sula, Facebook oficial de la UNA, Facebook del Departamento de Antropología, Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales, el Facebook del Centro Arte y Cultura de la UNA y el Facebook de la Facultad de Ciencias Espaciales. Antes de empezar con la exposición de este día, les recuerdo que al final hay un espacio de tiempo para preguntas y respuestas, por lo que pueden realizarla por medio de un mensaje en las plataformas antes mencionadas y en el chat de esta conferencia para darles lectura. Hoy tengo el gran placer y privilegio de presentar a la colega y amiga doctora Gloria Lara Pinto. Gloria Lara Pinto, hondureña, docente investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Francisco Morazán y asesora del programa de educación de esta misma universidad. Último grado académico, doctorado en Antropología Cultural con especialización en Arqueología y Historia en la Universidad de Hamburgo, Alemania, en 1980. Los antecedentes laborales son el Instituto de Hondureño de Antropología e Historia de 1980 a 1993. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán desde 1984 al presente. Secretaría de Educación Pública de 1989 a 1990. Secretaría de Educación 1993 a 1997. Carrera de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 2011-2017. Antecedentes profesionales, entre otros, subdirectora del proyecto de investigación y salvamento del Cajón de 1980 a 1985. Docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de 1984 al presente. Jefe de Investigaciones Históricas del Instituto Hondureño de Antropología e Historia de 1986 a 1993. Beca Fulbright de Investigación de 1987 al 89. Coordinadora del subcomponente de Educación Intercultural de la Secretaría de Educación de 1993 a 1998. Representante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de la Red Centroamericana de Antropología de 1994 al presente. Coordinador del Proyecto Educación para las Niñas de Honduras, BID, 1998. Vicerrectora de Investigaciones y Posgrado de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, 2005-2008. Directora de Cooperación Externa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de 1908 a 2011. Docente de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 2011-2017. Asesora del Programa de Educación Intercultural, 2017 al presente. Miembro fundador del capítulo Honduras del Consejo Internacional del Monumento y Sitios Íconos y presidente en varias ocasiones, de 1984 al presente. Miembro de la Comisión Nacional contra el Tráfico Ilícito del Patrimonio Cultural del 2005 al presente. Presidente de la Comisión Ciudadana para el Centro Histórico del Distrito Central del 2012 al presente. Las tres últimas publicaciones, dentro de las muchas que tiene, 2020, Geopolítica de la Identidad Étnica y Lingüística del Istmo Centroamericano, una propuesta desde el territorio ancestral lenca, en Araya Jiménez, Carmen Salgado, Silvia Editores. 2018, del aula al campo de los hechos, investigación y docencia en antropología para no antropólogos, en José Luis Ramos y Anet Martínez, compiladores, enseñar y aprender a investigar. En 2017, la población indígena a principios del siglo XVII y el impacto de la conquista española en la población indígena, en Hasselman, George, Lara Pinto, Gloria y Cruz Sandoval, Fernando Editores. Los indios de Centroamérica, editorial de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Entre sus principales temas de interés e investigación, arqueología y historia en Honduras y Centroamérica, pueblos originarios contemporáneos, educación e interculturalidad, gestión sostenible del patrimonio cultural y derechos humanos. Bienvenida, Gloria.
Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Damos paso. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias. Quizá no hubiera sido necesario este largo recorrido, que más bien me tenía preocupada porque me ha quitado tiempo para la ponencia. Pero muchas gracias, muchas gracias. Sé que está hecho con todo el cariño y de la misma manera voy yo también a compartir con ustedes estas cavilaciones, podríamos llamarlas, que me tienen ocupada desde hace varios años. Voy a compartir pantalla ahorita. Bien, sin más voy a empezar. Ya conocen el título de la ponencia, Cantería tallado en piedra de los antiguales del nororiente de Honduras, discontinuidad de una comunidad de práctica. Hoy en día es ampliamente aceptado que aprender implica un proceso profundo de participación en una comunidad de práctica, o dicho de otra manera, aprender es un proceso social que se deriva en gran manera de la experiencia de participar en la vida diaria de un cierto grupo. Una comunidad de práctica está formada por personas inmersas en un proceso de aprendizaje colectivo, en un dominio compartido de la experiencia humana. Ahora bien, una comunidad de práctica no es un grupo al azar, sino más bien es el resultado del interés compartido por un dominio del conocimiento. En el cual eventualmente se alcanzarán ciertas competencias y en la consecución de ese objetivo se establecen relaciones, se realizan actividades conjuntas, se comparte información, se ofrece apoyo y se crean las condiciones para el aprendizaje mutuo. Se entiende que en una comunidad de práctica los participantes han alcanzado niveles diferenciados de experticia, por tanto algunos son mentores y otros aprendices, cuyo facultamiento a mediano y largo plazo los convertirá en algún momento, a su vez, en mentores de la siguiente generación de aprendices. Asimismo, esta relación sostenida crea un sentido de pertenencia, un repertorio de ideas comunes y un instrumentario, así como un vocabulario y símbolos específicos. De hecho, promueve la llamada participación periférica legítima de los aprendices hasta lograr su participación completa. Aquí cobra importancia el aprendizaje de alta situatividad, es decir, en situaciones reales y relevantes de la cotidianidad, en las cuales se dan experiencias de aprendizaje cooperativo y colaborativo, pero sin dejar de promover la reflexión y autonomía del aprendiz. Algunas estrategias que aplican en este contexto son ejercicios, demostraciones y prácticas in situ, trabajo en equipo, solución de problemas auténticos, análisis de un caso específico, entre otros. En resumen, el tipo de aprendizaje que aquí se discute parte del contexto donde ha tenido lugar la enculturación del individuo y producirá, a través de la práctica sostenida en interacción con otros, un aprendizaje significativo anclado en una comunidad de conocedores de un dominio, aprendizaje situado. Y en el caso que nos interesa, de una producción artesanal especializada que sin duda propició el surgimiento y mantenimiento de rasgos identitarios relacionados con los saberes acumulados y expresados por dicha comunidad de práctica en los bienes producidos. Por otra parte, las comunidades de práctica crean estructuras, es decir, un escenario social relativamente duradero y transferible que organiza la práctica, es decir, establece el hábitus, pero al mismo tiempo pone de manifiesto cómo el agente social, y aquí cito a Bourdieu, va construyendo su entorno social, pero a su vez el entorno social va moderando al agente social. De tal manera que las estructuras se encuentran en movimiento continuo, mediando entre el mundo ya construido y las nuevas prácticas producidas en el plano individual. En consecuencia, el hábitus puede cambiar bajo situaciones inesperadas o a través de un largo periodo de tiempo. En este artículo se indagará, porque este es un artículo que estoy preparando para publicación, se indagará utilizando los datos disponibles de las investigaciones arqueológicas, los documentos coloniales y las tempranas etnografías, la forma en que los canteros y talladores en los asentamientos prehispánicos tardíos del nororiente de Honduras, entre 1200 y 1500 después de Cristo, manifestaron por medio de las competencias artesanales de su comunidad de práctica las prescripciones y creencias, la doxa, que los guiaron y definieron su quehacer.
En este punto cabe mencionar la posibilidad de detectar indicios de una mito-historia, partiendo de los conspicuos bienes que caracterizan esta comunidad de práctica, pasando por las crónicas coloniales y rescatando las referencias etnográficas de principios del siglo XX. Pocos estudios se han realizado en Honduras sobre los artefactos de molienda prehispánicos, específicamente metates, manos, majadores, morteros, artesas y en general recipientes elaborados de piedra pulimentada. Los disponibles, que son, voy a citar a Spink 1986 y a Oyama 1991, los disponibles para los valles de Copán, La Venta y Florida. Predomina, por ejemplo, en el Valle de Copán, la riolita como materia prima a gran distancia de la dacita y el basalto, con presencia esporádica de toba. También se localizaron 2 yacimientos de riolita, de los cuales uno es el preferido, independientemente de la distancia al yacimiento y el rango de los usuarios. En el estudio se estableció una correlación significativa entre las residencias de alto rango y la presencia de piedras de moler de mayor tamaño y de mejor calidad. En cambio, en los valles de La Venta y Florida predominan en gran medida los metates y manos manufacturados de basalto en comparación con otras materias primas como andesita, riolita, toba y arenisca. Debido a que en su mayoría los metates están fragmentados en todos los contextos, la medida base es la anchura, oscilando entre 17 a 34 centímetros, y siendo la forma predominante la tabla con soportes. Es posible establecer por la secuencia de anchuras que en los valles de La Venta y Florida un metate promedio tenía una anchura de 25 centímetros. Es decir, que un metate grande, en este caso, sería calificado un metate de 30 a 37 centímetros. Esto va a ser importante después cuando veamos los metates del oriente de Honduras. En el tamaño de un metate, sobre todo, se hace necesario considerar el peso para que el traslado del blanco, en cuyo caso sería más pesado, del yacimiento al taller o directamente de la pieza terminada desde el yacimiento al consumidor, puesto que el único medio de transporte había sido una persona, un cargador. Sin embargo, sobre este asunto no se tienen datos. No obstante, Spink nos presenta cierta evidencia etnográfica del suroccidente de Guatemala del traslado a espaldas de un hombre de 2 metatos y 6 manos con un peso conjunto de 45 kilogramos a un mercado distante a 22 kilómetros. Por último, en los estudios acotados no se menciona ni se aprecia en las pocas ilustraciones disponibles que alguno de estos artefactos haya tenido algún tipo de talla o incisiones decorativas. En este punto, cabe hacer alguna referencia a la geología del área que nos ocupa, que provisionalmente será entendida como el centro oriente y el nororiente de Honduras. Los tipos de roca predominantes en esa parte del territorio son filitas y esquistos graníticos, si bien pueden aparecer rocas con metamorfismo variable, desde gneisses y migmatitas hasta cuarcitas y mármoles. A todo este conjunto de materiales se le conoce como esquistos cacahuapa o grupo cacahuapa, que en general son rocas duras. También se encuentran algunas rocas volcánicas, por lo tanto hay depósitos de basalto. Es de interés aquí mencionar que el basalto es una roca de carácter máfico, es decir, que es rico en magnesio y hierro y textura fina. Esta breve reseña de la geología del área es necesario, dado que a la fecha, a pesar de las múltiples menciones de los llamativos artefactos de piedra que se han encontrado en los asentamientos prehispánicos, no se mencionan las características litológicas de las materias primas ni las posibles fuentes. De tal manera que en ausencia de datos necesarios para establecer la secuencia operativa o cadena de producción, que en francés suena mucho mejor, la chaîne opératoire, así como la reconstrucción de las técnicas utilizadas y el orden práctico de los pasos que requiere la producción de un artefacto de piedra pulimentado, en este caso desde la extracción del bloque de la cantera hasta la finalización del tallado, se propondrán algunos parámetros basados en otros contextos geográficos y temporales. Por ejemplo, en un contexto en la América del Sur, se dice que los grupos movilizaron y redistribuyeron a lo largo del tiempo la materia prima, generando así importantes depósitos secundarios de origen antrópico. Es lo que se llama la litificación del paisaje. Esto incluye regresos planificados a determinados lugares, una importante inversión de tiempo en la selección de rocas y las formas base,
más el significativo esfuerzo para el traslado de estas y también la manufactura de artefactos in situ, con el consiguiente riesgo de fractura de la pieza terminada en el traslado. Este asunto cobra importancia especial dado la masividad de algunas piezas en el espacio y tiempo que nos ocupa en Honduras. Así se ha observado en el espacio que ya les mencioné, en la América del Sur, alrededor de Buenos Aires, en los depósitos arqueológicos que se encuentra mucha piedra pulimentada, que las rocas destinadas a la manufactura de artefactos de molienda fueron llevados a los sitios como nódulos, bloques y lajas con poca o nula preparación. Por otra parte, habría que considerar si los canteros mismos se ocupaban tanto de la extracción y abastecimiento como de sus propios talleres, como en sus propios talleres de la talla final. En las canteras romanas, cuando los materiales eran demasiado pesados, se recurría a colocar los bloques encima de rodillos, maniobrándolos con ayuda de palancas, pero tanto griegos como romanos preferían la vía acuática cuando la cantera se encontraba cerca del mar o de un río. En otros contextos hay evidencia de talleres de preformas, donde residían los talladoras, previo al traslado, como es el caso en el llano del Jícaro, en las laderas de las montañas de Tuxtla, México, en épocas olmecas. Entre las principales técnicas empleadas en el trabajo de piedra o lapidaria se encuentran la percusión, el picotamiento, el corte, el desgaste que puede ser por abrasión, pulido o gruñido, los tipos de perforación que puede ser cónica, bicónica, tubular. Para cortes lineales, por ejemplo, se emplean cordeles de fibras vegetales y lascas delgadas de madera, tiras de metal blando como el cobre, entre otros, junto con abrasivos húmedos. Los cortes circulares o semicirculares se obtuvieron por desgaste utilizando instrumentos de forma tubular como los huesos de ave. La fractura de la cantera se realiza por percusión. A continuación, se efectuaban cortes rectos para obtener un bloque en la forma deseada. Es decir, se obtenía un blanco o preforma. Esta preparación del blanco se podía hacer por picotamiento con un instrumento de piedra dura. El desgaste mismo se podía efectuar con piedras de igual o mayor dureza, utilizando un abrasivo, siendo el más común la arena de río humedecida. No obstante, algunas investigaciones existentes, los estudios experimentales que se han realizado en el ámbito mesoamericano se han enfocado principalmente en la manufactura de piezas portables, como cuentas, besotes, orejeras, figurillas, y aquí podemos ir desde Garber, Grove, Heard y Hoops, 1993, pasar por Bishop, Lange, Kennedy, otra vez Heard y llegar hasta Langenscheidt, 2007, se ha enfocado siempre en ese tipo de piezas. Una consideración importante es que en la toma de decisiones de la cadena de producción pudieron incidir la tradición, el estilo tecnológico, las normas sociales, la etnicidad, la identidad, la religión, la ideología, la subordinación política o la imposición de un determinado grupo. Una definición muy simple de taller es un lugar donde se trabaja una obra de manos, es decir, donde se produce artesanalmente un bien. Sin entrar en la discusión inacabada de si es posible llamar talleres a los lugares de elaboración de manufactura en el pasado y de si hubo o no una especialización, es decir, una dedicación a tiempo completo de los artesanos, se propone aquí que una comunidad de práctica requiere la mínima existencia de un espacio que ofrezca condiciones para el almacenamiento de la materia prima y de los instrumentos de trabajo, en donde se pueda crear situatividad para el aprendizaje en interacción con otros en diferentes niveles de facultamiento. Este aprendizaje puede estar anexo a una vivienda, este espacio puede estar anexo a una vivienda, ubicado en la periferia de un asentamiento o en las inmediaciones de la fuente de materia prima. La comunidad de aprendices y su mentor pueden dedicarse a tiempo completo o medio tiempo a la actividad manufacturera, o bien en ciertas épocas del año, según la demanda. Pueden producir también directamente para suplir los mercados. Pero el hecho es que son portadores de conocimientos especializados que se adquieren y profundizan por medio de la práctica. Los artesanos pueden crear distintivos visibles que los identifican como practicantes de un oficio en particular. La comunidad puede expandirse o achicarse según circunstancias, pero son reconocidos y buscados por sus habilidades. Es decir,
adquieren prestigio en el grupo social, lo cual se convierte en su capital simbólico y así su oficio es legitimado. Es posible que la comunidad se inicie con prácticas que se conviertan en tradiciones que refuerzan la cohesión interna y cuyo significado no sea compartido con otros fuera de esta comunidad. En las sociedades prehispánicas del centro, oriente y nororiente de Honduras, se produjeron en forma masiva artefactos de piedra pulimentada en un espacio reducido de tiempo que abarca unos pocos siglos previo al arribo de los europeos y que impresionan A, por su ubicuidad, B, por sus dimensiones, aun cuando las hay de todos tamaños, C, la maestría del tallado, D, la iconografía característica del grabado que alcanza casi un nivel de estandarización y E, la preferencia por ciertas formas, metates trípodes y vasijas cilíndricas. Por lo que es plausible proponer que estas piezas son esenciales para crear y reproducir marcos referenciales de significado y afiliación. Y aquí estoy citando a Shortman y Urban 2004. ¿Quiénes controlaron o se beneficiaron en mayor grado de esta producción artesanal? ¿Fueron utilizados estos bienes principalmente para expresar y transmitir significado o para alcanzar fines económicos? En términos lingüísticos, el norte, centro y oriente de Honduras se enmarcan en la subárea oriental del área lingüística colombiano-centroamericana, la llamada área cultural intermedia. En este espacio compartido con las lenguas misumalpas se ubica la única lengua propiamente chibcha que se ha conservado en territorio hondureño. Sin embargo, el pech, como el resto de las lenguas chibchas, es de gran antigüedad en la región y su separación del chibchense nuclear se ha estimado en unos 6.700 años de antigüedad, antes del presente. Y aquí cito a Constenla 2011. El léxico reconstruido del proto-chibcha permite inferir que sus hablantes cultivaban yuca y otros tubérculos, así como tabaco, cucurbitáceas y maíz. También parecen haber manufacturado cerámica y valses. Se trata, por tanto, de una población de fuerte arraigo y continuidad temporal en el espacio geográfico que se trazará a continuación. Asimismo, el norte, centro y nororiente de Honduras se sitúa en términos culturales en la zona central, un espacio que es el área colombiano-centroamericano, un espacio que desarrolló su propia gama de sociedades dinámicas fuera de la esfera de dominio directo de Mesoamérica en su sentido más estricto, pero que también mantuvo una larga interacción, a veces intensa, otra más periódica e intermitente con aquella. Sobre las migraciones caracterizadas como mexicanas, entre comillas mexicanas, que alcanzaron el istmo centroamericano y su cronología, se destacan las ocurridas alrededor del 800, 1000, 1200, 1200 y 1300 después de Cristo respectivamente. Aquí estoy citando a Fable en 1989. De esta última migración se asume que penetró hasta los valles del noroccidente, así como los valles del centro-norte, río Guayapi, Guayambre y nororiente, ríos Zaguán, Sico, Paulaya y Plátano. A partir del año 1300, los aztecas ponen en marcha una red de expansión comercial referenciada por una especie de factorías establecidas en el Golfo Dulce en Guatemala, el río San Juan en la actual frontera nicaragüense-costarricense, en el río Zixaola en la frontera costarricense-panameña y en la costa noroeste de Panamá. Las investigaciones arqueológicas en el centro oriente han establecido, perdón, aquí me perdí. Las investigaciones arqueológicas en el centro oriente para el clásico tardío, vamos a utilizar las fechas clásicas de 500 a 1000 después de Cristo y para el posclásico de 1000 a 1500 después de Cristo. Una conspicua huella de elementos mesoamericanos, especialmente canchas para el juego de pelota en 3 asentamientos del primer periodo, es decir, del clásico tardío, y uno tardío del posclásico. Y aquí estoy citando a Begley, Christopher Kelly, 2002. No obstante, en otros aspectos decisivos de la cultura material, como la cerámica durante el posclásico temprano, de 1000 a 1200 después de Cristo, esta responde a una tradición propia, incisa y modelada, perteneciente al llamado horizonte cocal, que se ha asociado con hablantes de lenguas chibchas, y en este caso la población chibcha más a la mano está representada por los pechos. ¿Cuál puede haber sido la impronta que dejaron los tardíos inmigrantes mexicanos, comillas otra vez, en la cultura material del norte, centro y nororiente hondureño?
Ciertamente, si se trataba de pequeños contingentes de migrantes, como se ha postulado, no se plasmó de inmediato en la tradición alfarera, cuya producción se asume estaba en manos de las mujeres locales. Cito a Fowler, 1989. Si estamos ante un caso similar al que han comprobado los estudios genéticos realizados en la costa del Pacífico nicaragüense, se estaría frente a pequeños grupos predominantemente de hombres muy móviles, acaso guerreros o comerciantes guerreros, pochtecas, que avanzaron rápidamente sobre el territorio y que podrían haber establecido relaciones de cierta simetría en aras de la sobrevivencia. ¿Qué ventajas ofrecía la población ancestral Pech o la acogida de esa población, la acogida de los migrantes en esa población? Sin duda, conocimientos lo suficientemente útiles o cargados de prestigio que hacían atractiva la inserción de los allegados en o cerca de los asentamientos ya establecidos. Aquí se adelanta que en el plano artesanal pudieron haber jugado un papel la experticia en cantería y tallado por los indicios existentes, además también la plumería. Me voy a referir a la plumería un poco después. ¿Qué ofrecía el territorio Pech a los migrantes que hiciera atractiva su permanencia? Quizá la respuesta está en la riqueza aurífera de los ríos en esa región. Todavía quedan pendientes algunas observaciones sobre la cerámica del horizonte copal, cuya primera fase, como ya se dijo, es típicamente incisa, con uso de punteado y las llamadas asas adornos con un distintivo pastillaje sobre ellas. La segunda fase se caracteriza por la aparición de una cerámica pintada, el policromado Islas de la Bahía, una loza fina con engobio anaranjado y complejos diseños en rojo y negro, siendo el principal motivo una figura zoomorfa con plumas, tal vez una serpiente. Sin embargo, las formas sobre las que se plasmaron estos diseños son muy similares a las de la fase anterior. El policromado Islas de la Bahía hace su aparición, al parecer simultáneamente, con el policromado Papagayo, una loza distribuida de la Bahía de Fonseca a la península de Nicoya. Las vasijas más finas están pintadas en forma muy elaborada, con diseños de figuras estilizadas, de jaguares, serpientes emplumadas, dragones, entre comillas, de 2 cabezas, monos, escorpión, cangrejos y lagartos. Es decir, predominan motivos reconocidos, otra vez, entre comillas, como mexicanos. En la tercera parte del horizonte cocal, la tercera fase del horizonte cocal, se observa que se ha revertido a un inciso sencillo y en cierta forma de apariencia más burda. Es más, el horizonte cocal cubre con sus variaciones el periodo comprendido entre 1000 después de Cristo y la conquista española. Al contrario, el policromado Islas de la Bahía parece iniciar entre el 1100 y 1200 después de Cristo y desaparece alrededor del 1400 después de Cristo. La conclusión es que el policromado Islas de la Bahía sugiere fuertemente una influencia extraña de duración relativamente corta que parece tener afiliaciones con portadores de patrones de cultura, entre comillas, mexicana, que si bien adoptaron la tradición alfarera existente en la región, le incorporaron una iconografía propia ajena al contexto cultural en que se anclaron. Para una discusión, aquí he utilizado sobre todo a Dennett 2007. Este espacio geográfico, que muestra una fuerte coherencia en cuanto a las manifestaciones de su cultura material en el registro arqueológico, en una secuencia larga de tiempo y que permite proponer la existencia de un territorio ancestral apoyado por los estudios lingüísticos, encuentra su referente en la descripción de la provincia de Tegucigalpa a principios del siglo XVII. El cronista Vázquez de Espinosa nos dice: la provincia de Tegucigalpa tiene su término hacia la parte norte en una ensenada o estero junto a la antigua ciudad de Trujillo llamado Guaymoreto. Confina por el occidente con los valles de Agalta, Olancho y Jamastrán. Por la parte sur tiene sus términos en el Guayambre y Guayape, al oriente el Mar del Norte. Y de levante a poniente, teniendo su principio en la boca del río Tinto hasta los encuentros del Guayambre y del Guayape, es de una longitud de 220 leguas, que en circunferencia viene a ocupar más de 400 leguas. Hay noticias de que en el interior de estas montañas hay algunas naciones que se gobiernan por señores, otros por parcialidades y familias. Los nombres de las naciones de que se tiene noticias son lencas, tahuas, altahuinas, jicaques, mexicanos, payas. Aquí cierro la cita de Espinosa. En cuanto a los mexicanos, el cronista reitera:
que se trate de hablantes de la lengua mexicana pipil. Y esto no es entre comillas porque es una cita de Vázquez de Espinosa. Esto es corroborado con anterioridad por el primer obispo y protector de los indios en Honduras en una relación fechada en 1544 que da detalles sobre una expedición que en 3 días le condujo hasta la cima de una altura al oriente de Trujillo, desde donde divisó a lo lejos grandes poblaciones en las planicies de un gran río. El obispo relata que, así como nos vimos encima de la sierra, enviamos ciertos indios que fuesen al pueblo más cercano. Y fueron nuestros indios, y trajeron 3 indios y 2 indias, y ciertos de nuestros indios les entendían porque hablan la lengua medio masqueada, como portugueses y castellanos. Y preguntándoles por nuestros nahuatatos, ¿qué tierra era aquella? Respondieron que Tahuizgalpa, que quiere decir en su lengua, casa donde se funde el oro. El resumen de las evidencias acumuladas ha permitido proponer la existencia de un territorio ancestral que, dada la pervivencia histórica hasta el presente, en el pueblo Pech se ha denominado territorio continental Pech. Aquí me estoy citando a mí misma. Sin detrimento de que esa ocupación ancestral se haya extendido en tiempos prehispánicos hasta las islas de la bahía, como evidencia en la arqueología, y posteriores y numerosas fuentes históricas del siglo XVI en adelante. No obstante, en este propuesto territorio no se incluyen la porción media y superior del Valle de Laguán, ni los valles de Agalta y Olancho. Pero para una diferente apreciación del asunto hay que ver a Davison 1991. Las fuentes documentales para el momento del contacto ponen de manifiesto la existencia de una organización política de 3 niveles, interpretada como señoríos o cacicazgos, y que la nomenclatura colonial española designó con el apelativo de provincias. Esto ha sido ampliamente discutido en otros momentos. Todas las citas aquí son míos. Por lo que aquí se hará una somera reseña del asunto. El señor o cacique general de una provincia ejercía su control desde un centro político o cabecera en un territorio sobre el cual se distribuían los centros subordinados o pueblos sujetos. La premisa para la existencia de una provincia fue al parecer una necesidad común, sin que ello implique que estas relaciones de control y subordinación fueron estáticas o que estuvieron consolidadas, hasta tal punto que no se dieran fluctuaciones en su composición o extensión, o que no fuera posible la acogida de contingentes de otros diferentes por múltiples razones. Las fuentes de inicios del siglo XVI permiten proponer para el nororiente de Honduras la existencia de señoríos como un sustrato, sobre un sustrato étnico antiguo, Pech, en mi opinión, con superposición de una inmigración reciente, mexicana, dígase náhuatl. En el transcurso de la exploración del territorio desde la primera fundación española en la bahía de Trujillo en 1525, rápidamente emergieron 3 lugares que albergaban imágenes de culto designadas como ídolos de piedra verde. Uno a unas 4 leguas hacia el oriente de Trujillo, otro probablemente en la isla de Guanaja, y un tercero a unas 15 leguas en el Valle de Laguán, siendo destruido el más cercano en 1526. Estos santuarios eran guardados, al decir de las crónicas, por ciertos individuos llamados papas, que tenían a su cuidado los hijos de los señores principales. Esto es una clara reminiscencia de los papahuaque aztecas que tenían similares funciones. Para 1527 y 1528, toda la región estaba en guerra, los asentamientos abandonados, al igual que la explotación con mano de obra indígena de las minas de oro de Agalta. Sobre esta calamidad, entre 1530 y 1537, una epidemia de sarampión asoló el oriente de Honduras. El levantamiento de los indígenas sumado a estos acontecimientos provocaron el traslado de la actividad conquistadora al centro y noroccidente de Honduras y posteriormente en 1540 al Valle de Olancho. Desde aquí se reinició la conquista del Valle de Agalta y los españoles atestiguaron entre 1541 y 1545 ciertos patrones de comportamiento en que fueron protagonistas los sobrevivientes papahuaques. Uno de ellos fue capturado en una estructura larga conectada al resto del asentamiento por un corredor empedrado. Se encontraba en compañía de unos 25 adolescentes de sexo masculino entre 10 y 12 años y 2 aprendices del oficio que serían sus sucesores. En el mismo contexto se reconocieron los restos de un español, en apariencia sacrificado, al que se le había enterrado junto con otros cadáveres,
cubierto con papagayos y otras ofrendas. Entre los rituales observados por testigos oculares se destaca el sangrado de orejas, narices y lenguas con espinas de raya, practicado por esa población indígena en general. Es más, para el sangrado frente a los ídolos serían con el filo de macanas, mientras para sangrar sus espaldas se azotaban con las ramas espinosas del árbol de ceiba. El mayor rechazo por parte de los españoles se relacionaba con el rumor de que los jóvenes al servicio del Papa a su muerte eran enterrados vivos con él. El Papa que nos ocupa fue arrastrado fuera del recinto o adoratorio, mientras se cubría los ojos con su largo pelo hasta las rodillas para evitar mirar a cualquier mujer, con lo cual habría sido descalificado de su oficio. Aquí estoy citando a Sherman, 1979, que transcribe la crónica. Un punto adicional de interés es la lengua en que se comunicaron los intérpretes con la población nativa del Valle de Agalta, la que ha sido identificada como náhuatl. Un punto es sugerente la comparación del autosacrificio descrito, puesto que es reminiscente del que se imponían los jóvenes del Calmecac. Y aquí estoy citando el Codex Mendocino. A partir de 1561, la corona tomó una posición activa de erradicación de todas estas prácticas. Para finales del siglo XVI apenas quedaban 80 habitantes indígenas en el valle. En breve, los valles vecinos, Agalta y Aguán, y al parecer también en Olancho, el territorio continental Pech, los conquistadores encontraron asentadas poblaciones nahuas de fuerte arraigo. Si este fue con certeza el caso en el territorio ancestral Pech y cuál fue la naturaleza de las relaciones de complementariedad establecidas, no es fácil decidir, dadas las evidencias indirectas con que se cuenta. Sin embargo, está claro que fueron precisamente las prácticas religiosas de las poblaciones náhuatl las que condujeron a su intencional y sistemático borramiento por parte de las autoridades españolas. La población propiamente Pech parece haber aplicado más exitosas estrategias de sobrevivencia que le permitieron sumergirse en un territorio de difícil acceso, quizá revirtiendo a un patrón de asentamiento más disperso y un sistema de producción de alimentos de carácter más extensivo, hasta las vísperas del siglo XX. Este artículo ha sido motivado por la conspicua presencia de piedra pulimentada, representada sobre todo en metates y vasijas de piedra en el antiguo territorio ancestral Pech, que sugieren la existencia de una comunidad de práctica constituida por mentores y aprendices del oficio de cantería y tallado de materias primas duras. La identidad de estos mentores y aprendices es otro asunto de interés, dado que esta producción artesanal parece circunscribirse a un periodo que abarca hasta la conquista española y que coincide grosso modo con la llegada de la última oleada de inmigrantes mexicanos a la periferia del antiguo territorio continental Pech. Por cierto, se trata de una comunidad de práctica cuya producción se discontinúa a más tardar con el arribo de los europeos. Asimismo, los conocimientos tecnológicos parecen haber caído en el olvido sin una transmisión efectiva a las siguientes generaciones. Por tanto, se ilustrará a continuación, por medio del registro arqueológico, el tipo de materiales que nos ocupan, tomando como referencia inicial los artefactos encontrados en el asentamiento tardío de Río Claro, 1000 a 1530 después de Cristo, en la parte baja del río Aguán. Y aquí las tienen ustedes en pantalla. Una serie de hachas de piedra verde, basalto, entre otras materias primas, que oscilan entre 5 a 12 centímetros, fueron encontradas en Río Claro, similares a otros hallazgos en el nororiente de Honduras, algunas de ellas decoradas, principalmente con cabezas de aves, cuya ejecución, sin embargo, carece en realidad de un buen acabado. También hay morteros de forma y acabado un tanto crudos, de menor tamaño, aunque se conoce un espécimen de 15 centímetros de altura procedente de Río Plata. No se conocen cabezas de masa de Río Claro, pero sí hay algunas procedentes de las islas de la bahía, tanto en forma de dona como de estrella, de cuatro puntas. Todos estos artefactos, aunque en versiones menos elaboradas, se ordenan en la tradición de piedra pulimentada del área colombiano centroamericano. De acuerdo con la cronología, los metates elaborados hacen su aparición. Hay que retroceder un poquito.
acuerdo con la cronología, los metatos elaborados hacen su aparición en algún momento entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Los dos tipos de metates que se encuentran en el oriente de Honduras son piedras de río. Eso es lo que dicen las publicaciones. Y ahí pongo varios signos de pregunta. Mínimamente modificadas de tipo artesa o lomo de tortuga. Decir que no sabemos en realidad. Y no se ha hecho un estudio sobre las materias primas a fondo. Y el metate trípode de lomo hundido, es decir, con un interior ligeramente curvado, cuyo plato es de espesor constante. Muchos ejemplares están rematados con la cabeza tallada de un animal, reptil, ave o felino, e incisiones geométricas en los laterales del plato. Ambos tipos de metatos se encuentran representados en Río Claro, sin ser comparable su número con la profusión de estos artefactos descubiertos en los sitios arqueológicos en el extremo suroccidental del antiguo territorio continental Pech, el Valle de Culmí. En los más de 80 sitios registrados se identificaron metates elaborados de tamaños razonables, dice el autor, para propósitos de molienda, pero al parecer muchos de estos cientos de metates solo muestran leves o ninguna marca de uso. Y aquí estoy citando a Begley, 1999. Por otra parte, hay metates miniatura en abundancia, algunos de los cuales apenas miden 10 centímetros de largo, sin ningún uso funcional aparente, frente a otros de inmensas proporciones de hasta 1.5 a 2 metros de altura, algunos con un peso de 6 a 8 toneladas. También estoy citando a Begley, a Healy y a Dennett, a Helbig y a Stone. Esto se hace extensivo a las islas de la Bahía y el Valle de la Guan. Por último, cabe mencionar que se han hecho hallazgos aislados de metates elaborados de medianas dimensiones en el Golfo de Fonseca, en Choluteca y Comayao. Aquí podemos ver algunos ejemplos que son públicos. Supongo que algunas otras de las fotos tienen derechos de autor, así que tendré que obtenerlos para publicarlas. Aquí presento precisamente uno de estos metates que documentó Begley en el 2005 en la publicación de Stone de 1972, ahí dice 172, pero en 1972. Y también un metate muy similar al que tuvo la cortesía el Instituto Hondureño de Antropología e Historia de proporcionarme una foto. La diferencia es que el metate que supuestamente viene de la isla del Tigre sí tiene grabados a lo largo de su orilla, pero están rematados siempre con una cabeza tallada. Lastimosamente esto no dice en ninguna parte. Traté de encontrar hoy algo, pero no pude de dónde se encuentran estas piezas. Bien, a grandes rasgos se puede reconocer una tradición compartida en cuanto al uso de cabezas, efigies y diseños como las grecas en los metates elaborados entre el nororiente de Honduras y el resto del área colombiana centroamericana. Sin embargo, la ejecución iconográfica presenta en algunos casos sutiles diferencias y en otros claras divergencias. Porque, como podemos ver, estos son dos metates de Costa Rica, del área colombiana centroamericana, y podemos ver que las diferencias son realmente grandes, no solo por los materiales, sino también por el acabado y, por supuesto, la iconografía. Por otra parte, la cronología de los artefactos de piedra pulimentada, específicamente los metates, requiere todavía precisión, puesto que está enmarcado en un rango temporal muy amplio. Igualmente, hace falta un análisis de las materias primas utilizadas y las fuentes correspondientes. No obstante estas limitaciones, las dos proposiciones iniciales de esta ponencia se cumplen. Una, que se está ante una comunidad de práctica, y la gran variedad en tamaños puede haber servido como una estrategia de aprendizaje situado. La otra es que hay evidencia de una discontinuidad en la elaboración de estos metates, que aunque siguen siendo utilizados en las tareas domésticas diarias hasta el presente, los saberes asociados a la tecnología de producción dejaron de ser transmitidos. Una explicación posible es que los mentores representaban un grupo élite intrusivo cuyas estructuras se resquebrajaron con la conquista española. Al respecto de la extensión del antiguo territorio continental Pech, durante el tiempo colonial no se
voy a retroceder un poquito porque voy a citar a Consemios, que dice que durante el tiempo colonial no se han extendido estos indios, se refiere en este caso a los payas, como históricamente los conocemos, más allá del río Agán según las tradiciones existentes. El nombre geográfico más cercano de este río pertenece al idioma paya, que es saraqueo, designación que se aplica a un afluente izquierdo del río Sico. El río Paya, que desagua en el mar a unos 32 kilómetros al este de la desembocadura del Aguán, debe sin duda su nombre a los pobladores payas en el pasado. Sin embargo, aclara Consemios, hasta la última mitad del siglo XVII ocupaban los payas toda la comarca entre los ríos Aguán y Patuca y el mar. Eran además dueños del litoral de la región de Caratasca hasta el Cabo de Gracias a Dios en la frontera de Nicaragua. Por motivo de continuas guerras con los indios misquitos se ha reducido este extenso territorio y los payas fueron desalojados de toda la región costera. Además, Consemios rectifica una noción introducida a finales del siglo XIX por Squire. Squire, sin embargo, dice Consemios, considera a los habitantes de Catacamas y de varios otros grandes pueblos olanchanos de origen jicaque o paya. Los payas niegan toda afinidad con los moradores de Catacamas y varios ancianos me han dicho que aquellos son sumos. En cuanto al río Huampú, Consemios aclara que es un afluente izquierdo del río Guayape o Patuca y que en sus cabeceras se encuentra el pueblo paya de Culmí. Y antes todo este río estaba habitado por indios payas, pero hoy la cuenca superior está habitada por sumos. La declaración de Consemios acerca de que el territorio Pech alguna vez se extendió al litoral de la laguna de Caratasca hasta el Cabo de Gracias a Dios es sugerente, dada la descripción e ilustración de ciertos artefactos hechos por un viajero en 1757 en la porción de la Mosquitia ocupada por Gran Bretaña en esa época. Y dice, restos de algunas de las antiguas costumbres mexicanas pueden aún ser observadas entre ellos, y muchas clases de piedras y recipientes de barro y utensilios grabados con figuras en relieve se encuentran en varias partes del país enterradas en cúmulos, probablemente acompañados al principio con otros objetos que se han deteriorado, que parecen indicar haber sido civilizados, más civilizados que al presente. Vamos a poner civilizados entre comillas. Pero con la única decisión de defender su libertad, sacrificaron todo lo demás. Las principales artes que existen ahora entre ellos es hacer telas de algodón muy duraderas y el trenzado o tejido de zacate de seda para hacer hamacas, redes, lazos, arpones, arcos, flechas y canoas de todas clases y tamaños. Esta ilustración que está aquí al lado es la ilustración de Hudson de 1757. O sea, no es reciente. Solo para que la comparemos con una de las vasijas excavadas recientemente. Bien. En relación con los artefactos de piedra pulimentada, Consemios informa, en diversas partes del territorio se encuentran antiguales y ruinas. Estos antiguales consisten generalmente de montones de metates o piedras de moler de todos los tamaños, desde muy pequeños, destinados sin duda para juguetes, hasta tan grandes que pueden servir de mesa. Pueden servir de mesa. Este es el reciente, es un descubrimiento reciente del 2018 y bueno, esto salió en todos los medios sociales cuando estaba siendo trasladada. Todas estas piedras están sostenidas sobre 3 o 4 pies y la mayor parte de ellas están dibujadas y tienen cabeza de águila, culebra, jaguar u otros animales. Luego agrega, los metates, piedras planas sobre las cuales se muele la yuca y el maíz, no faltan en ninguna casa. Los indios las han obtenido de los diferentes antiguales que existen en la región habitada por ellos. Las mejores de estas piedras han desaparecido de estos lugares y hoy ya no quedan más que fragmentos. En las casas de los indios se encuentran algunas de simetría perfecta y muy bien labradas, pero desgraciadamente estos han trozado las cabezas para transportarlas más fácilmente. Por último, subraya un hecho de importancia para esta ponencia, para esta presentación. En nuestros días, los payas no saben labrar piedras de moler y no han conservado tradición ninguna tocante a los autores de estos antiguales. Consemios también señala la ubicación general de los asentamientos prehispánicos y dice,
La mayor parte de estos antiguales se encuentran en los márgenes de los dos ríos, Paulaya, Tinto y Plátano. Uno se ha descubierto cerca del Cerro de la Llorona y otro en el curso superior del riachuelo Aguaguas, un afluente del Guampú. Los payas y otros hablantes de esta región han extraído la mayor parte de estos metates y los que quedan todavía ahí están quebrados. Además de los metates que se encuentran algunos otros objetos fabricados de la misma piedra, como morteros, figuras de personas y de animales, figuras simbólicas, etcétera, y objetos de barro. Otra aseveración de Consemios permite circunscribir la producción de los metates elaborados al antiguo territorio Pech, puesto que, y aquí cito, los humos utilizan el metate o piedra de moler para la molienda de maíz y de cacao y para machacar frutas y bayas. El metate corriente que suele encontrarse en casi todas las viviendas es una piedra de río natural, plana y con una mano de piedra redonda y gastada por el agua que sirve como moledor. En cuanto a la riqueza aurífera, Consemios asevera, hay varias minas o yacimientos auríferos y no se encuentra riachuelo, por insignificante que sea, que no lleve oro en sus arenas. Hay algunos que no solo arrastran el precioso metal en polvo, sino en pepitas de diferentes tamaños. El más importante de estos minerales es el de El Dorado. ¿Cómo no se iba a llamar El Dorado? Situado entre los ríos Paulaya y Sica, sobre los antiguos vestigios auríferos que en tiempo colonial explotaron los españoles. Un indicio de interés es que se relaciona con el topónimo de Tahuizhualpa, es decir, la palabra Tahuiste. Un indicio de interés y que se relaciona con el topónimo Tahuizhualpa es que la palabra Tahuiste en el idioma paya significa hierro, según el cronista Oviedo. Y según el cronista Oviedo, se llamaba Tahuiste al oro en el idioma de Nicaragua. De los nicaraos, más bien, dice él. En el centro de México se conservó, cuando menos hasta el siglo XVIII, la tradición del uso de atuendos confeccionados con plumas en las celebraciones y con insignias de rango entre la nobleza indígena, de tal manera que entre los múltiples marcadores se utilizaba un tocado en forma de casco llamado tahuistle. Entre las piezas que se utilizaban como símbolos de prestigio han quedado documentados los abanicos, algunos con plumas de quetzal, adornos para brazos, mantas con diseños de águila, vestimentas de guerra completas, como las descritas en un testamento a mediados del siglo XVI. El difunto donó un traje de mono cubierto de plumas con una divisa de cabeza de faisán. No sé por qué puso faisán, pero un pájaro vistoso, sin duda. Un traje de guerrero de coyote junto con la divisa, con penacho de plumas y un escudo decorado con 200 plumas de quetzal. En algunos casos, esas vestimentas que se confeccionaban en talleres estaban adornadas con oro. Los mercaderes o posteca participaron en esta tradición con atuendos especiales que señalaban su rango. A medida que avanzó la colonia, se extendió el uso de estos trajes e insignias de plumería de las festividades religiosas a las seculares. Otros estudios corroboran que las vestimentas en forma de mantos, jubones, penachos, abanicos, escudos y tapices estuvieron ligados a ceremonias de carácter ritual al mismo tiempo que eran elementos de distinción de gobernantes y guerreros. Las plumas eran comercializadas y entregadas como parte de los tributos. Es más, se tiene referencia a que en la segunda mitad del siglo XVI las plumas de arará y papagayo se les agregaron a estas plumas las de tipo más corto de quetzal, mientras que las del trupial se consideraban apreciadas porque eran más largas. Finalmente se incluyeron plumas azules de cotinga y plumas rojas de espátula. Lo anterior tiene significado para el nororiente de Honduras en el relato de un acucioso viajero a mediados del siglo XIX que asistió a una feria patronal en Juticalpa, Olancho, y al respecto declara: entre la muchedumbre, los indios de los establecimientos del este del departamento se movían discretos, pero igualmente vivaces y amables. Algunos de ellos habían llegado desde la Conquista, San Esteban y el Dulce Nombre, y se hallaban vestidos y eran de buen parecer y en gran cantidad los de catacamas. En ellos podían verse ejemplares del arte exclusivo de los indígenas, los mantos de plumas. Muchos estaban confeccionados con rara habilidad, haciendo patente el gusto en la disposición y en el contraste de colores.
Uno de los indios prometió hacerme una descripción del método cómo se fabrican, pero cuando terminaba la función desapareció súbitamente con sus demás compañeros. El manto que yo compré, el manto de plumas que compró ese viajero a finales del siglo XIX, el manto que yo compré al individuo se perdió después de mi alforja. Las ciudades de Manto, Silca, Culmí, Yocón, Talga, Odanlí, Gualaque y otras también envían numerosas delegaciones a Juticalpa durante estas ferias patronales. Nuestro viajero también menciona las plumas de diferentes variedades de guacamayas de quetzal, de urraca, de pájaro colorado, de ruiseñor, de oropéndola, y concluye diciendo: los indios de Olancho, especialmente los de la tribu de los Payas, hacen artículos de vestir, tales como birretes, capas, fajas y chales para los hombros y el cuello, además de adornar con ellas sus carcajes y otros artículos hechos de piel. En otras épocas, estos artículos se traían a Juticalpa para su venta, pero últimamente ya no se observa esta costumbre. Apenas 50 años más tarde, las causas habían dado un vuelco y en un informe para incentivar la inversión extranjera en la minería y corte de madera en el nororiente de Honduras, se afamaba a los indígenas Pech, a quienes se les consideraba de la misma índole y costumbre de los tuacas, aunque más aventajados en el trabajo de instrucción, y como tienen contacto con los pueblos de Olancho, han tomado los mismos usos. Andan vestidos, han abandonado sus bailes ridículos, subrayo, han abandonado sus bailes ridículos, curten pieles y hay entre ellos zapateros, sastres, sombreros de junco y tejeros. Es de asumir que a estos bailes ridículos se retrotrae a los mantos de plumas con que todavía en 1856 se adornaban los Pech en las celebraciones patronales y que no tenían empacho en lucir en público como un signo de prestigio. Las recientes investigaciones, y con esto voy terminando, en Ciudad Jaguar, en el nororiente de Honduras, se descubrió un depósito in situ en la superficie de uno de los patios con un buen número de artefactos de piedra pulimentada ordenados en el marco cronológico del horizonte cocal. En base a las similitudes estilísticas, estos artefactos son vasijas cilíndricas con efigies de jaguar, sopilotes. Aquí voy a regresar un poquito más a esos artefactos. Los tengo más adelante. Gloria. Sí, ya voy terminando. Ha pasado el tiempo, pues. Sí, estos son los que se encontraron ahí. Y con esto concluyo. Se han quedado algunas reflexiones en el tintero en relación a la antigua comunidad de práctica de cantería y tallado en piedra del noroeste de Honduras. Una de ellas es el análisis de la iconografía. Hace falta una discusión más profunda sobre la etnicidad y una mejor triangulación de la cronología con otros asentamientos precolombinos. También hace falta la inclusión de analogías etnográficas que precisen e ilustren la cadena operativa con ejemplos reales. O sea que habría que hacer algunos experimentos. También queda pendiente dilucidar la utilización primordial de las piedras de moler, en especial las de gran tamaño. En efecto, ¿cuáles fueron en efecto la utilidad que tuvieron, los objetivos con los cuales se prepararon? Sin embargo, pese a ello, esta búsqueda ha conducido a reafirmar las propuestas sobre el antiguo territorio continental e insular Pech, los pobladores originarios en este espacio geográfico, pero también sobre el impacto de las migraciones mexicanas en las creencias, organización y sistemas económicos de los pueblos originarios de esta región. Se trata de una impronta de corta data en relación con la larga ocupación propuesta por Costela Umaña para los hablantes del microfilo Len Michi. La comunidad de práctica a la que en un inicio se circunscribía este trabajo es una claramente reconocida en el registro arqueológico, la de los mentores y aprendices del trabajo de piedra pulimentada, cantería y tallado. La otra comunidad de práctica que surgió durante la investigación como un descubrimiento inesperado es la de los mentores y aprendices del trabajo con plumas, sin referentes materiales, pero ilustrada en sugerentes datos etnográficos e históricos, también aportada, pienso, por los inmigrantes mexicanos. La primera parece haber sido una comunidad de práctica cerrada. Los mentores o aprendices guardaron celosamente sus conocimientos o no encontraron amplia acogida para el relevo generacional de su oficio, de tal manera que al interrumpir su actividad la conquista española se descontinuó el aprendizaje por completo. Eso sí,
Los numerosísimos restos materiales indican que se trató de una comunidad de práctica vigorosa y de alta productividad. Tal es el caso que aún hoy los Pech y otros se nutren de los artefactos de molienda que afloran en los antiguales. La comunidad de práctica en el trabajo de plumería, por el contrario, sí parece haber despertado los sentidos, la vistosidad y el color y el movimiento que se hacían patentes en las festividades, así como la teatralidad que permiten las vestimentas de volverse otros bajo ellas y la demostración de prestigio que representan, hicieron posible su sobrevivencia hasta mediados o quizás hasta finales del siglo XIX. En el aprendizaje situado de los mentores, en el aprendizaje situado, los mentores sin duda intentan despertar una vocación para el desempeño de una tarea, pero el facultamiento o pericia adquirida no parece ser suficiente motivo para que los aprendices abracen esta tarea ante otras opciones como un plan de vida. Y quiero terminar mostrando la iconografía que se encuentra, por ejemplo, en la isla de Ometepe, pero también aquí en Honduras. Este es un peñasco que fue arrancado, diría yo, de una aldea y transportado al Parque Central de Orocuina. Y aquí están también las grabaciones de las rocas en el río Guasable en el departamento de Choluteca. Este es un recorrido que hice en el 2018 de toda esa región, pero bueno, esta es otra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por compartir toda su experiencia y conocimientos con nosotros. Estamos pasaditos del tiempo bastante, entonces no sé cómo puedo priorizar las preguntas, no puedo darle lectura a todas las preguntas, pero tenemos varios comentarios felicitándola por su conferencia. Pues dice una buena conferencia muy buena conferencia, muy respetuosa. Me encanta la conferencia. ¿Dónde podemos consultar esta conferencia, si está escrita o se va a publicar? Esos son los comentarios. De las preguntas, no sé, si le doy lectura a una, pienso que no le voy a poder dar, no sé, porque ya estamos pasados del tiempo. Pero tal vez al azar, digamos, dice, ¿cómo están organizadas las poblaciones que se mencionó en la laguna de Guaymoreto? Aparentemente estaban organizadas en señoríos, por lo menos toda la población que se encontraba en la bahía de Trujillo. Sí se notan algunas diferencias ya desde la exploración del territorio. Ya Cristóbal Colón en su diario y su hijo también escribieron que una vez que avanzó la expedición después del río Sico, cambiaron también el aspecto de las personas, cambió la indumentaria, cambió la lengua también y cambió, al parecer, por los indicios que pudieron ver, la organización social. Pero alrededor de la laguna de Guaymoreto, en ese espacio que está acuñado también por las montañas, sí encontramos un señorío. Hay evidencias de la organización de un señorío. Recordemos que un señorío o cacicazgo, que no he querido usar esa palabra, es siempre un asunto de controversia, pero por lo menos es una organización social de 3 niveles, aunque hay muchísimas controversias al respecto. Otra pregunta dice, ¿qué otras poblaciones, además de la PEX, existían, estaban cercanías a estos asentamientos que mencionó? Bueno, no podemos olvidar que ahí está la población Tolupán, que está el territorio ancestral Tolupán. Y en las propuestas que yo he hecho anteriormente, considero que tanto el territorio ancestral Pech como el territorio ancestral Tolupán colindaba con el territorio extendido Lenca. Esto me llevaría bastante lejos, pero recordemos que en el caso de los tolupanes se trata de una población de horticultores, más quizá me equivoco un poquito porque pienso que sí recurrían bastante a la caza, pero lo hacen los horticultores también, de acuerdo al registro etnográfico. O sea, muy posiblemente organizado en jefaturas, que hoy en día se ha confundido un poco la organización de jefatura con el vocablo tribu, y porque se le ha adjudicado históricamente a las comunidades tolupanes, tanto en Yoro como en la Montaña de la Flor. Pero cuando hablamos de una jefatura, hablamos de un jefe que
no es hereditario, de una jefatura que no es hereditaria, sino que se adquiere a través del prestigio que se acumula durante la vida, y es un tipo de organización que es bastante movible. Es decir, hay que ganarse a pulso ese prestigio y el ejercicio del poder. Bueno, el tiempo se ha terminado y es un placer para el Departamento y Carrera de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales agradecer a Gloria Lara, conferencista de este día, por haber compartido con nosotros tan importante exposición. Así como agradecer la atención y asistencia de cada uno de los participantes que nos acompañan en esta jornada. Se les invita a la siguiente conferencia que se impartirá Juan Ramón Mejía el día jueves 8 de octubre a la misma hora. Tema: exploraciones desde la antropología política a la producción burocrática de la naturaleza. Muchas gracias y gracias otra vez, Gloria, por acompañarnos y ayudarnos a darle realce a este webinario. Tal vez si me pueden mandar las preguntas, se los voy a agradecer. Siempre es un aprendizaje saber qué es lo que preguntaron y dónde tengo que volver a reflexionar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.